aún quedan muchos secretos por descubrir en nuestra propia evolución como especie. En España se encuentran algunos de los yacimientos más importantes del mundo para conocer nuestros orígenes. Desde estos programas especiales de Arqueomanía nos disponemos a acercarles a esta apasionante aventura. La península ibérica recibió a los primeros homínidos hace 1,5 millones de años. Decenas de equipos de investigadores rastrean la presencia y la acción humana en el subsuelo y las cuevas de la vieja Iberia, escribiendo un libro que cada año presenta nuevas y reveladoras páginas. A lo largo de estos dosieres nos enfrentaremos a varias de estas cuestiones, desde el estudio de los primeros homínidos hasta los albores del Neolítico, desde el primer fuego hasta el último neandertal, desde el canibalismo ritual a los primeros artistas. Y como gran trasfondo, el cerebro humano. El cerebro como órgano rector de nuestra especie, como motor de nuestra evolución. Si existe un órgano que nos hace diferentes del resto de los animales, es nuestro cerebro. Ahí comienzan las revoluciones tecnológicas y las pulsiones simbólicas. Se gestan la planificación y el cálculo, el lenguaje y la imaginación. El cerebro no ha parado de cambiar desde que el primer humano fue capaz de ver una herramienta compleja en el interior de un núcleo de piedra. Ahora la humanidad es capaz de viajar al espacio y desentrañar las leyes del universo. ¿Significa eso que seguimos una evolución lineal y constante? Eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Lo que sí es muy probable es que el ambiente que estamos creando, es decir, el entorno que creamos, con la técnica y con la ciencia, etcétera, pueda influir en un cambio del cerebro, ¿no? Lo que pasa es que esos cambios son a muy largo plazo. Entonces, a lo mejor nos anticipamos nosotros y lo cambiamos nosotros. Y hacemos un mundo feliz, como Aldous Huxley, ¿no?, el escritor. Ahora bien, el biólogo Stephen Jay Gould, que ha muerto, que era biólogo en Harvard, este dice que la evolución no siempre ha sido hacia lo más complicado. Luego, por tanto, no tenemos por qué asumir que vamos a un superhombre. Podríamos ir a una especie anterior, es decir, el caballo, por ejemplo, se ha quedado empantanado. Hay regresiones dentro de la evolución y, por tanto, nadie puede, sin intervenir, nadie puede asegurar que nosotros vayamos a un cerebro más elaborado. Nadie lo puede asegurar. En 1974, el investigador Yves Coppens formó parte del equipo que descubrió en Etiopía los restos de un homínido fósil con más de 3 millones de años. Era una Australopithecus hembra, que fue bautizada como Lucy en honor a una canción de los Beatles. Lucy presentaba características protohumanas, fundamentalmente su capacidad para caminar erguida. Era el primer ejemplo de bipedismo observado en un fósil de esa antigüedad. Los Australopithecus construyeron herramientas de piedra muy toscas y siguieron trepando a los árboles a pesar de poder caminar sobre sus extremidades inferiores. Lucy y todos los Australopithecus tienen características humanas y comportamientos humanos como el uso de herramientas líticas. Pero, ¿es eso suficiente para considerar a los Australopithecus como parte del género Homo? La revista PNAS ha publicado recientemente un artículo sobre el empleo de herramientas líticas por parte de bonobos, una especie de chimpancés enanos. En este vídeo se ve a los primates preparando piedras y usándolas para distintas funciones. Eso sí, el experimento se fundamenta en enseñar a los bonobos a construir y usar las herramientas. Se trata de un comportamiento adquirido, de una imitación. Los procesos de imitación del otro se producen en el cerebro de algunos mamíferos superiores, incluyendo hombres y primates, gracias a unas neuronas especiales llamadas neuronas de espejo. Son unas neuronas que se han encontrado en el lóbulo frontal, que es la parte más anterior del cerebro, y que se llaman así porque reflejan las acciones y las intenciones de otras personas, ¿no? Las neuronas de espejo están reflejando las acciones de los demás, lo cual se ha interpretado con que son importantísimas para la imitación. Hay un grupo de neuronas que se dedican
también a reflejar las emociones de los demás. Y por tanto son también muy importantes para la empatía, la compasión y todas estas cualidades que se consideran parte de la moralidad en el ser humano. Y probablemente también en los animales que están cerca de nosotros desde el punto de vista evolutivo. Nosotros podemos imitar, podemos hacer mimetismo con exactitud y precisión del profesor. Por ejemplo, un alfarero o un profesor de violín, de guitarra, de tenis, un tallador de piedra. Los simios no pueden hacer esto, no son capaces de este mimetismo porque no imitan, meramente emulan. Es casi seguro que el Australopithecus tenía este tipo de neuronas, pero ¿convierte eso su cerebro en un cerebro del género humano? En el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana de Burgos trabajan en estas cuestiones en su departamento de paleoneurología. Si uno quiere estudiar la anatomía cerebral de un fósil, o sea, su cerebro, tiene un problema bastante importante, que ya no existe el cerebro. El fósil es digamos, a nivel biomédico es un paciente que ha muerto desde 500.000 años o más, y entonces ya no tiene sus tejidos blandos. Lo que queda es el hueso y en particular, digamos, una matriz geológica, mineral, que ha sustituido el hueso y ha creado lo que llamamos exactamente un fósil. Entonces, lo que podemos sí hacer con este fósil, si queremos conocer su anatomía cerebral, es buscar las huellas que el cerebro en sus días ha dejado como marcas en el mismo hueso. En este laboratorio se realizan una gran cantidad de análisis de moldes cerebrales y de cerebros actuales. Las conclusiones sobre los cerebros de los Australopithecus son muy claras. A nivel de organización geométrica, hay una diferencia bastante clara entre Australopithecus y humanos. Los Australopithecus, todas las especies, tienen una organización cerebral comparable en general con los grandes simios, y hay hipótesis que siguen evaluando la posibilidad que haya habido diferencias de detalle, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión en este sentido, pues hoy en día no podemos decir que los Australopithecus han presentado un cambio en la organización cerebral si los comparamos, por ejemplo, con los simios antropomorfos actuales. Pero una cosa son los cambios en la geometría cerebral y otra distinta, averiguar si las potencialidades mentales eran mayores o menores. Se hace muy difícil saber cuándo y por qué el cerebro de los homínidos comienza a comportarse como un cerebro humano. Yo creo que el cerebro, la evolución y el desarrollo neuronal que permite nuestra autoconsciencia y cognición y todas las aptitudes y la memoria empezó ya entonces, hace 1.700.000, 800.000 años, y poco a poco hemos llegado a donde estamos. No creo que hubo ningún cambio genético maravilloso que produjo al hombre moderno totalmente armado como Atene de la cabeza de Zeus hace 100.000 años. No. Para mí, tanto el neandertal con su gran cerebro como nosotros con el nuestro somos más bien el último capítulo de un tema de largo proceso de evolución darwiniana. It's very difficult to use the archaeological record to discern when people had the capacity to tell stories and to plan elaborate things. There was a trend in history for a long time to think of the past as something on the way to the present. But historians realized that, this was just, intellectually, this was not a satisfactory thing to do. En la actualidad se investigan los diferentes tipos de memoria, los procesos de maduración del cerebro relacionados con la esperanza de vida y otros factores complejos para determinar la evolución cerebral.
Por ejemplo, se asocia una mayor esperanza de vida a un desarrollo cerebral más amplio, ya que el cerebro no se madura completamente hasta pasados los 20 años. Si los primeros humanos vivían pocos años, sus cerebros no se habrían desarrollado por completo. Pero es en el estudio del comportamiento que puede observarse en los yacimientos arqueológicos donde se obtienen grandes pistas. El uso de fuego y el diseño de herramientas de piedra más complejas son factores que muestran el camino del desarrollo humano. Lo que es la talla centrípeta discoide está en las cronologías más antiguas. La tenemos con 1,8, 1,9 millones de años, cuando pensábamos que con esas cronologías los homínidos lo único que hacían era dar un par de golpes con dos cantos y obtener un filo cortante. No es así. Hoy sabemos que esos homínidos con esas cronologías planifican esa talla y que no solo golpean, sino que están pensando en el siguiente golpe donde se va a dar y por lo tanto hay una planificación en la obtención de esos soportes. Es aquí donde, si esas ideas las tenemos con 1,8 y después las tenemos con los neandertales plenamente desarrolladas y después con los humanos modernos y además totalmente cambiantes, donde empieza a tener peso el concepto de tecnología, pero no como un sistema evolutivo, como siempre hemos pensado en evolución a más, ¿no?, sino como una serie de conocimientos compartidos por los individuos del grupo, pero que se modifican. Por más que yo te enseñe a tallar a ti, cuando tú cojas y te pongas a tallar, lo harás de manera distinta. Tenemos evidentemente zonas parietales, temporales, prefrontales, mucho más grandes. Y este aumento de tamaño empieza con el género Homo, justo cuando empezamos a ver en África distintas cadenas operativas, o más bien de reducción de piedras de forma repetida, cadenas repetidas, y no meramente produciendo productos aleatorios. Con Homo empezamos ya el camino lento hacia donde estamos ahora. África se considera la cuna de la humanidad. Allí se han localizado la mayor parte de los fósiles de homínidos antiguos. Tras los Australopithecus aparecieron los primeros individuos del género Homo. ¿Por qué? Homo, the genus Homo, was appearing in Africa, in tropical Africa, at the same time as a climatic change. Australopithecus was in association with more humid environment that Homo, and that Homo was appearing at the time of drier environment. La opinión dominante es que estos homínidos abandonaron el continente africano hace unos 2 millones de años, tomando el Oriente Medio como vía de salida para colonizar Eurasia. Tradicionalmente, se había considerado que en Europa la llegada de los homínidos había sido muy tardía. Se pensaba que hasta hace medio millón de años a lo sumo, la especie humana no había colonizado el continente europeo. Pero a comienzos de la década de los 80 del pasado siglo, el descubrimiento del hombre de Orce en Granada trastocó todos los esquemas. Este es el corte 3, el corte más rentable, y apareció al fondo de este corte, allá. Y junto a él aparecieron los dos restos, los dos húmeros, también de homínidos. En Orce, además de restos humanos, han sido descubiertas industrias líticas con más de 1,3 millones de años. Son herramientas muy primitivas. La presencia temprana en Europa estaba demostrada. Los hallazgos de Dmanisi en Georgia, las industrias líticas de Montpellier en Francia y la presencia humana con más de 1 millón de años en la cima del elefante de Atapuerca vinieron a corroborar lo que se vislumbraba hace unos años. El mapa de la evolución humana se ampliaba y nuevas preguntas se ponían sobre la mesa. ¿Qué tipo de homínido había alcanzado Europa? Rudolfensis or habilis or ergaster, but ergaster is already quite not young, but not too ancient. I should think that the first man in Europe could have been earlier than ergaster. I would say habilis or Rudolfensis. ¿Cuál fue su ruta de acceso al continente? Early European peopling could have come through the Middle East and some other migrations could have passed through Gibraltar. El problema del hombre de Orce
que aquí se data en 1,3, 1,4 millones, pues hay que recordar a Ainaneg, en el norte de África, que tiene la misma tecnología y el mismo contexto ecológico, con industrias líticas que se asocian allí a 1,9. Si nos vamos un poco más adelante al paleolítico, al achelense, al modo 2, que aquí está dando cronologías entre 1.800.000, en el norte de África tenemos 1,2 en torno a 1 millón de años, también más antiguo. El musteriense, el paleolítico medio, que aquí se consideran que los autores son los neandertales, y en el norte de África, ahora por modas, como son muy frecuentes en prehistoria, se consideran Homo sapiens sapiens, tenemos que en una misma región, si realmente son dos especies, dos grupos humanos hacen el modo de vida similar, porque curiosamente explotan los recursos marinos, tanto los que viven en el norte de África como los que viven aquí. Por tanto, hay muchísimas similitudes en modos de vida y sobre todo en tecnología. Yo entiendo, sí, de alguna forma, tanto hace 1 millón de años, 800.000, en la época musteriense hace 80.000 o 50.000, se repite que siempre el yacimiento africano es un poquito más antiguo que el similar peninsular. ¿Significa esto que ha podido haber un flujo continuo a lo largo de la historia de personas y tecnología de África hacia la península a través del estrecho? Esa es la hipótesis que estamos barajando. ¿Existió una evolución propia en Europa? It's possible that Homo evolved in Spain. It's possible Homo evolved in the Caucasus. It's possible that Homo evolved somewhere in Asia. It's also possible that it evolved in Africa. Para mí, la especie que sale de África y la que ya está evolucionando hace 2 millones de años en África y luego sale es la misma especie nuestra humana. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca tienen una extraordinaria importancia para el estudio de la evolución humana, porque albergan restos humanos fósiles de 3 tipos diferentes. Es posible que desde aquí pueda establecerse un linaje que va desde el Homo antecesor hasta el hombre de Neandertal, pasando por el Homo heidelbergensis. El comportamiento humano tiene un gran registro fósil en Atapuerca. Aquí se ha mostrado el canibalismo y se han intuido la solidaridad y la mente simbólica. Actualmente se cree que los homínidos más antiguos, los Homo antecesor, alcanzaron este paraje viajando desde Oriente Medio. El Homo antecesor sería una tipología de Homo ergaster. Este homínido habría evolucionado hacia el Homo heidelbergensis y el heidelbergensis hacia el neandertal. Hay una serie de homínidos que pueden llamarse genéricamente preneandertales a lo largo del continente euroasiático y África. Tenemos que pensar una cosa, a nivel de especies y de evolución de las especies estamos empezando. Es como si construyéramos un puzzle con 4 piezas. Por eso generamos esas evoluciones de tipo lineal. Hoy día sabemos que es mucho más complejo. Quizá para comprender esta historia completamente sea mejor comenzar por el final. Hace unos 40.000 años, la Tierra estaba habitada por hasta 5 tipos humanos diferentes. Algunos investigadores los consideran especies, otros variables. Así, el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, el de Flores, el Erectus y el denisovano coincidieron en el tiempo y el espacio euroasiático. El primer fenómeno que resulta llamativo es la existencia de 5 especies humanas o 5 linajes humanos, ¿no? Yo creo que esto es un hecho importante, que es uno de los descubrimientos de la ciencia de los últimos años y que tendremos que analizar despacio y tendremos que ir aprendiendo a sacar las consecuencias que esto tiene, porque a mi juicio tiene consecuencias. El hecho de que en tan breve espacio de tiempo hayan desaparecido, si éramos 5, 4 y solo quede una, no tiene por qué necesariamente llevarnos a la conclusión de que es la que sobrevive, Sapiens, la que extermina a las demás. Tanta variabilidad abre la posibilidad de una evolución temprana fuera de África. El investigador del CSIC, Antonio Ruiz Bustos, ha planteado una hipótesis evolutiva para la humanidad tras más de 3 décadas de trabajo. El fundamento es un yacimiento con 800.000 años en el norte de la provincia de Granada, en Cúllar. En 1972, Antonio Ruiz Bustos excavó aquí. Aunque ha pasado mucho tiempo, el método empleado fue similar a los actuales.
Pronto detectó presencia humana, una actividad que le llamó poderosamente la atención por la precisión que los homínidos habían demostrado en la extracción del cerebro y la médula de los grandes mamíferos. Un Chopin Tuller evolucionado en cuarcita, que me aparece allí, Dios mío de mi vida, y que lo miraba y que aquello tenía retoques de percutor duro. Y yo decía, Señor de mi vida, que estamos en 800.000 años, que esto te tienes que ir muy, muy arriba para encontrar un percutor como este. Al principio de ver aquel punzón, que se adaptaba también a mis dedos, vaya, que parecía hecho con unos dedos tan oponibles como los míos, que yo decía, si esto es una cosa que decía, y bueno, y con esto, ¿qué van a taladrar? Cualquier cosa que vayan a taladrar se va a esta punta. Aquí no hay fuego, aquí no hay carroñeo de ninguna clase. ¿Esto qué es? Hasta que, claro, me di cuenta que en determinados recovecos del hueso tienes que meter y sacar el poco de médula. Vale. Llego a la conclusión que aquella industria era fundamentalmente la base de que aquellos hombres no tenían hambre. Aquellos hombres iban allí a comerse una exquisitez, que eran los trocitos de médula. El nivel de planificación y la destreza para construir herramientas adecuadas para la extracción de médula ósea hizo que Ruiz Bustos pensara que aquellos homínidos eran ya en realidad hombres, que su cerebro era, por así decir, moderno, más humano. Para desarrollar su hipótesis, Ruiz Bustos investigó a fondo y llegó a una conclusión. Hace 1,7 millones de años, aproximadamente, se produjo un drástico cambio climático que afectó fundamentalmente al hemisferio norte. Las cordilleras béticas se encuentran en una línea que llega hasta los Himalayas, incluyendo todos los sistemas alpinos desde el Mediterráneo occidental hasta Asia central. Todos estos sistemas montañosos constituyen una barrera climática y biológica. El tremendo frío sobrevenido pudo causar mutaciones en algunos órganos de los mamíferos, unos cambios genéticos y morfológicos. Gracias al estudio de una especie de ratas de agua, las conocidas como arbicólidos, Antonio ha podido demostrar que la dentición de estos roedores cambió por culpa del frío. Los líquenes se volvieron tan duros que solo sobrevivieron aquellos roedores que tuvieron un crecimiento constante e ilimitado de su dentadura, aquellos en que sus dientes no se fraguaron del todo como sucedía hasta entonces. Este hecho se produce porque las células que forman los dientes se manifiestan en forma embrionaria, mesenquimática, y los dientes pueden crecer indefinidamente. Gracias a ello, los ratones pudieron alcanzar la edad adulta y reproducirse. Era la ventaja de tener unas células que no maduraban totalmente un órgano. En el cerebro humano sucede algo parecido. Al nacer, nuestro cerebro tiene todas sus células indiferenciadas, mesenquimáticas. Por eso, los bebés humanos son incapaces de realizar cualquier acción por sí mismos. Este hecho permite que sea un órgano con gran plasticidad, con una gran capacidad de evolución para crear redes neurológicas complejas que convierten a la especie humana en la más inteligente sobre la Tierra. El aporte de neurotransmisores a través de la sangre y otros líquidos es también fundamental en este proceso. La influencia del ambiente habría provocado que el primer cerebro verdaderamente humano disfrutara de una ventaja adaptativa sobre el de los homínidos que no poseían esta característica, que tampoco se observa en los primates actuales. La ventaja de este cerebro sin fraguar en el nacimiento aumentó exponencialmente las capacidades intelectuales de los mutados, permitiéndoles una mejor adaptación al medio y una mayor tasa de supervivencia y reproducción. Esa mutación ocurre y para mí esa es la diferencia. Ahí ya hay hombre y aquí, y sin esa mutación, con ese cerebro, pues hay primates. Más o menos tecnificados, más o menos avanzados en su tecnología, pero primates que nunca podrán hacer la abstracción, ni como se ve en esos yacimientos primitivos en China o en Sumatra, o esos primitivos, de ser capaz de adivinar qué hay detrás de. Eso un primate pues no lo imagina. Yo lo veo difícil que cambios tan importantes en la histología, como comenta mi amigo Antonio, podría haber producido un resultado en tan corto plazo como podría ser 500.000 de años, por ejemplo.
Para Antonio Ruiz Bustos, esta mutación debió producirse en las proximidades del Asia Central o el sudeste asiático. El comportamiento humano observado en algunos yacimientos así lo indica. Los hombres habrían colonizado el planeta desde allí, alcanzando Europa Occidental y África. No sé si me convence del todo la posibilidad de que nuestro género Homo empezó su desarrollo fundamental o principal, estuviera en Asia y después de una emigración de sus precursores desde África. Todo es posible en este mundo, incluso la posibilidad de un empujón en el desarrollo entre hace 2 millones y 1,5 millones de años en Asia, no lo descartan muchos colegas. Los humanos de Kuyar serían descendientes de estos mutados de Asia. La sofisticación en su manera de preparar herramientas y extraer médula ósea era la prueba. Muy cerca de Kuyar se encuentra el yacimiento de Cueva Negra, en Caravaca de la Cruz. Tiene la misma cronología que el yacimiento de Kuyar, según se cree en la actualidad. Es posible que este yacimiento tenga el primer resto de un fuego utilizado por humanos en Europa. Es un descubrimiento, como decíamos antes, revolucionario, ¿no? Porque hasta ahora se creía que en Europa el fuego más antiguo tenía 300.000 años. Esto lo retrasa 500, 600.000 años más atrás. Realmente una revolución científica, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que el hombre, para sobrevivir en latitudes superiores, necesitaría el fuego. Lo que ocurre es que hasta ahora los datos han sido muy escasos, para no decir casi inexistentes. Y esto es el primer dato de la presencia de restos del fuego absolutamente inconfundibles por la calcinación del hueso y la alteración del sílex en un yacimiento con restos paleolíticos y de homínidos de hace más de 780.000 años, fuera de África. Estudiando las industrias de Cueva Negra, se observa una enorme capacidad imaginativa en el diseño de las herramientas, netamente diferente a las observadas en industrias anteriores. Por tanto, los humanos de Cueva Negra estaban muy evolucionados y eran probablemente los mismos que habitaron Kuyar. En el episodio anterior de Arqueomanía, estudiamos el desarrollo de los primeros cerebros humanos, la salida de nuestra especie del continente africano, una posible teoría de la evolución humana en Asia y el hallazgo del primer fuego en suelo europeo. El fuego nos lleva a otro yacimiento que esconde importantes novedades para la evolución humana en la península ibérica. En la Cueva del Ángel, en Córdoba, un fuego encendido durante miles de años nos arrojará la luz que precisamos para conocer cómo vivían los preneandertales. Nos adentraremos también en la Cueva de la Garma, en Cantabria, una fantástica máquina del tiempo sellada hasta nuestros días y descubrimiento esencial para conocer el origen del simbolismo. El mantenimiento de un gran fuego en un mismo espacio y el uso de una tecnología lítica muy antigua son las características de un yacimiento que abre nuevas líneas de investigación en la evolución humana. Se trata de la Cueva del Ángel en Lucena, Córdoba. En esta excavación se observan comportamientos en los homínidos que no se habían visto con anterioridad. Las pruebas arqueológicas y paleontológicas realizadas muestran una población humana vinculada a un gran fuego activo durante miles de años. Bueno, en primer lugar, la Cueva del Ángel es importante porque es uno de los pocos yacimientos del Pleistoceno medio existente en la península ibérica. Aquí podemos estar hablando de algo más de 300, en torno a 350.000 años de antigüedad como mínimo, por ahora establecida, y que en este caso incluso llegaría a solapar parte del Pleistoceno superior en torno hasta los 100.000 años, 80.000 años. Es el periodo de que abarca el yacimiento. Nos encontramos sobre este nivel que tiene algo más de 120.000 años de antigüedad. ¿Y qué impresiona? Pues impresiona sobre todo la densidad enorme de restos de hueso y sobre todo de industria lítica. Apenas llevamos un cuarto de hora y ya han aparecido
pues esta lasca, que a su vez tiene la singularidad que sirvió también como núcleo para sacar otra lasca, esta raedera con la cual se separaba la piel de la carne. Cualquier elemento amarillo o rojo indica o hueso o industria. La zona del fuego se encuentra en la parte superior de la cueva, al pie de un abrigo medio derrumbado. La combustión llegó a superar los 600 grados centígrados en algunos momentos. La cantidad de restos óseos y líticos alterados por el calor apunta a que el fuego se mantuvo activo de forma intencionada. Y aquí ha venido operando un gran hogar de grandes dimensiones que sepamos ahora mismo con los datos que tenemos tendría una potencia de 2 metros con 30 centímetros que estaría operando aproximadamente desde 186.000 años a 121.000 años y parece que estamos en uno de los primeros estadios del control de fuego por parte de los homínidos que moraban en esta cavidad. Al lado de este fuego cocinaban, cortaban, despezaban los animales, los partían, trabajaban sus pieles. Todos esos restos, tanto de hueso como de los instrumentos, las herramientas líticas, las herramientas de piedra que usaban, aparecen en este gran registro de ceniza continuo fósil que tenemos aquí. Como mínimo tenemos 80.000 años de permanencia del fuego, pero tanto por encima de esa datación como por debajo de la misma el fuego perdura, lo que nos hace prever que posiblemente estamos en torno a más de 150.000 años de pervivencia del fuego. Es un dato excepcional, es decir, no existe en el mundo nada parecido. El fuego es quien ha estructurado la vida de esta gente, de estos grupos. El fuego es quien ha permitido la pervivencia de esta gente en ese lugar. Y el fuego es lo que ha dado la vida y ha permitido la casa, ha propiciado esa casa en ese lugar, durante miles de años. Es decir, el fuego es muy importante porque rompe los esquemas que tenemos sobre las poblaciones paleolíticas. Hasta ahora siempre se piensa que las poblaciones paleolíticas se desplazan continuamente, son nómadas, continuamente se desplazan de un lugar en torno a la casa. Sin embargo, creemos que la presencia de ese fuego es lo que hace que las poblaciones homínidas que viven en Lucena en este periodo se anclen, queden ancladas a ese lugar, pero de manera fija durante miles de años. La hipótesis que nosotros manejamos, no saben crear fuego, no saben fabricar fuego. Y una vez que han obtenido el fuego, del modo que sea, lo han trasladado allí y lo han mantenido durante miles de años. Se ha demostrado recientemente que los alimentos cocinados aportan un 100% de su valor calórico al organismo. En cambio, los alimentos crudos reportarían únicamente un 30 o un 40% de su valor energético. Este hecho pudo tener su importancia en el desarrollo del cerebro de los homínidos que manejaban el fuego. Los homínidos de la Cueva del Ángel comían grandes mamíferos como caballos, uros, ciervos, rinocerontes, jabalíes y elefantes. El bisonte, muy escaso en el sur de la península ibérica, también se encuentra aquí como parte de la dieta humana. Lobos, linces y osos fueron igualmente asados en el gran fuego. Claro que a veces hubo periodos de enorme escasez. Pasaban periodos de hambre. Entonces, en esos periodos de hambre observamos cómo, por ejemplo, estos homínidos se cogen una mandíbula. Aquí tenemos una mandíbula de rinoceronte adulto que se la han comido, no cabe ninguna duda. Pero, por ejemplo, podemos observar cómo fracturan la base para absorber la médula, el poco de médula que tenga. Pero este comportamiento es normal, lo hacen igual con los cuernos de bisonte, con los cuernos de bóvido, lo hacen también con las falanges de los animales, las fracturan por la mitad para absorber lo poco que tenga a nivel calorífico, que es muy poco. La imagen de los grandes cazadores que tenían abundancia es falsa, eso no existe. ¿Quiénes habitaron la Cueva del Ángel durante cientos de miles de años? Pensamos que en la cima, donde hemos encontrado en superficie fuera de un contexto arqueológico, hemos encontrado dientes y 2 fémures que parecen ser arcaico, es decir, pre-neandertal. Nuestra hipótesis es que debido a la cronología de la cueva, pensamos que los homínidos que ocuparon la cueva eran pre-neandertales, semejante a los homínidos que se encontraron en la cima de los huesos de Atapuerca. Son poblaciones que no han evolucionado, son poblaciones que viven en su lugar, en su hábitat. Parece ser que viven bastante aislados,
puesto que no aparece ningún elemento tecnológico novedoso, que eso va acompañado con los neandertales y forma parte de la aculturación. Por lo tanto, son poblaciones aisladas, que tienen su propia cultura y no renuncian a esa cultura para aceptar nuevos retos. La industria lítica se encuentra tallada al modo achelense y se han hallado más de 60 bifaces, algunos de gran belleza y perfecta ejecución. Las mejores hachas de doble cara son de piedras de cuarcita, procedentes de las terrazas del Guadalquivir, situadas a unos 40 kilómetros. El problema es que el modo achelense, muy antiguo en el registro fósil y asociado a los homínidos anteriores, se continúa empleando en la Cueva del Ángel hasta tiempos recientes, hasta hace unos 100.000 años. En ese momento, la industria típica del neandertal, el llamado musteriense, se había implantado en todo el continente europeo, el norte de África y el Medio Oriente hacía miles de años. Esto hace pensar a los investigadores de la Cueva del Ángel que las poblaciones de este yacimiento no evolucionaron. Por alguna razón se mantuvieron en una especie de burbuja cultural. A pesar de una ocupación tan extensa, en el hogar y en el suelo de habitación no ha aparecido ningún resto humano. Se estima que al menos pudieron nacer aquí 80.000 individuos durante los cientos de miles de años que duró la ocupación de la cueva. Muchos de ellos morirían en el campo, pero ¿qué ocurrió con los que murieron en la cueva o en sus inmediaciones? Junto al antiguo abrigo, bajo el que se encontraba el hogar y el lugar de trabajo, se localiza una pequeña cueva que pudo servir de muladar. Al final de esta cavidad nos encontramos algo inesperado. Un agujero la conecta con la profunda sima del Ángel. ¿Arrojarían los muertos a la sima por esta abertura? Si así fuera, bajo los sedimentos del fondo podría localizarse uno de los más importantes yacimientos de Homo heidelbergensis conocido hasta ahora. Los espeleólogos descienden desde el mismo punto por el que pudieron lanzarse los restos de los homínidos fallecidos, lo que nos permite comprender la profundidad de la sima, que por aquel entonces no tenía otra entrada que la superior. La gran potencia de los sedimentos se hace patente cuando descendemos. En el camino encontramos restos de un conejo que ha debido caer durante la noche anterior. ¿Qué cantidad de animales habrá corrido la misma suerte durante cientos de miles de años? Durante cientos de miles de años se ha formado esta gran capa de sedimento, bajo la cual puede haber, bueno, pues de todo, restos humanos, líticos, de animales. Todavía no se ha excavado, pero simplemente de prospección y casi en superficie del sedimento ha aparecido este trozo de fémur. Es muy robusto, por lo tanto estamos hablando de un homínido muy fuerte, probablemente un preneandertal, que podría tener unos 200 o 300.000 años, quién sabe. La sima del Ángel puede encerrar una de las mayores acumulaciones jamás encontradas de restos fósiles de los antiguos homínidos europeos. El tiempo dirá si estos homínidos evolucionaron hacia el hombre neandertal o continuaron inmutables en su anatomía y su vieja cultura al calor del gran fuego. En la península ibérica existen otros lugares donde está acreditada la presencia de diferentes tipos humanos a lo largo de la prehistoria. Son muchos los espacios en los que se pueden detectar diferentes culturas sucesivas en el tiempo. En algunos de ellos está claro que los neandertales pasaron primero y los humanos modernos, los Homo sapiens, después. En España se excavan yacimientos de estas características en Cueva Antoni Rambla Perea, Murcia, en la Cova Grande Ginia, Cataluña, y en Benzú, Ceuta. La lista es afortunadamente larga. Con el paso de las campañas, habrá una mayor información para formular hipótesis más sólidas. Los datos van creciendo en cantidad y calidad, y cada año que pasa, aumenta el conocimiento sobre la evolución humana en España. Nos encontramos en una comarca que es la de Guadalteba, el final del valle de Guadalquivir, principio de Guadalhorce, en la cadena costera, y tiene un interés arqueológico muy evidente, ¿no? Pero cuéntanos un poquito esta zona qué significa y por qué aparece industria lítica de un periodo tan prolongado en el tiempo. En esta pequeña comarca, que es la comarca de Guadalteba, que está entre la serranía de Ronda y la depresión de Antequera, entre la bahía de Málaga y el valle interno del Guadalquivir, lo que nos encontramos está claramente
identificado como un proceso histórico larguísimo que puede tener más de 700.000 años, donde hay piezas desde épocas muy antiguas, fabricadas por los Homo erectus, las piezas del Paleolítico inferior, piezas ¿Qué antigüedad pueden tener estas piezas? Entre 700.000 y 150.000, 200.000 años. Y después piezas muy claramente fabricadas por los neandertales, que ya ocupan, además de esos territorios de los valles, ocupan por primera vez las cavidades. Y ellos son los autores de este tipo de piezas tan estandarizadas como las raeleras, las puntas musterienses, y son cosas que se hicieron en esta comarca con toda seguridad entre 80.000, probablemente incluso más, pero entre 80.000 y 40.000 años. Y por último están las piezas que fabricamos nosotros, las personas, los humanos modernos, pero probablemente desde hace 40.000 años, que son las piezas que nosotros clasificamos como las de los Homo sapiens sapiens, que están vinculadas, en este caso, están vinculadas al uso de dos cuevas grandes de la comarca, como son la cueva de Ardales y la Sima de las Palomas. La cornisa cantábrica es rica en yacimientos con presencia humana. Uno de estos yacimientos puede considerarse la Pompeya de la prehistoria, por su grado de conservación. La cueva de la Garma registra presencia humana desde hace 175.000 años, cuando los preneandertales de la Cueva del Ángel estaban todavía en plena actividad. Sus industrias líticas abarcan varios modos y cronologías. Las piezas más antiguas, obtenidas en la entrada actual de la cavidad, pueden relacionarse con los preneandertales o los neandertales, aunque los ejemplos más abundantes y brillantes se asocian al magdaleniense medio, esto es, a la producción lítica de hace unos 16.000 años. Sus últimos restos son de la Edad del Bronce, aunque los periodos relacionados con el arte parietal son los más interesantes. El ínterin, que va desde los 40.000 años hasta los 10.000, encierra una gran cantidad de información. La cavidad está intacta, inalterada, libre de la presencia humana desde hace miles de años, especialmente sus galerías profundas. Aunque hay una extraña excepción que merece la pena ser mostrada. Hace 1400 años la Garma tuvo unos extraños visitantes. En este siglo VII o VIII, al menos 5 varones jóvenes entraron hasta una zona muy profunda. Toda una proeza espeleológica y mucho más con los medios y también los miedos de la época. Iluminaron su camino con teas de avellano que dejaron un rastro de carbones por todo el recorrido. En algunos lugares hicieron hogueras. En la conocida como Sala Quinta encontramos los esqueletos de 2 varones perfectamente depositados en un sepulcro cavernario. Existen otros 3 cadáveres. Todos ellos pertenecen a la misma expedición y presentan una macabra coincidencia. Les machacaron el cráneo hasta dejarlo pulverizado. El caso se está investigando. La cueva de la Garma fue descubierta en 1995. Se sitúa en la Sierra de Calobros, en el término municipal de Ribamontán al Monte. La antigua entrada quedó sepultada hace miles de años, lo que permitió el aislamiento y la perfecta conservación del vestíbulo. Estos suelos se consideran los menos alterados de Europa. Es un sitio único en el Paleolítico europeo. No hay ningún sitio donde se conserve un hábitat del Paleolítico tal como lo dejaron sus últimos ocupantes y a una escala como esta. Tenemos casi 800 metros cuadrados de residuos tal como ellos los dejaron, con todos los restos a medio procesar, con las cabañas en las que vivían, con los carbones, con los indicios de la preparación de los colorantes. Todas las actividades están fosilizadas en este suelo. Nosotros iniciamos el descenso a través de un acceso moderno en la parte superior, lo que nos obliga a atravesar toda la cueva hasta alcanzar la entrada primigenia. Durante el recorrido tenemos la oportunidad de conocer las últimas investigaciones que se están realizando. Bueno, las pinturas que están en el fondo de la galería intermedia, en el tramo final de la cueva, y cuando ya no es posible seguir transitando más en profundidad, encontramos el único conjunto de arte rupestre de cronología paleolítica que tenemos en este nivel del sistema kárstico de la Garma.
Son unas pinturas muy sencillas, son composiciones hechas a base de discos que están hechos con colorante rojo, probablemente soplado, aplicado mediante soplado de la pintura sobre la pared. Y en los 3 casos están sobre 3 columnas estalagmíticas y en los 3 casos repiten la misma composición. Son una serie de discos que están dispuestos en vertical, unos superpuestos a otros. ¿Qué datación tendrían? Bueno, no tenemos dataciones absolutas ni relativas en relación con estas pinturas, pero por los datos, digamos, que ya conocemos, de tipo, sobre todo, de cronologías estilísticas, y sobre todo a raíz de las dataciones más recientes de formaciones de calcita asociadas a este tipo de pinturas, podemos aventurar perfectamente que estas pinturas sean de las más antiguas que se encuentran en el complejo arqueológico de la Garma. Asociadas a calcitas asociadas a este tipo de pinturas exactamente iguales, discos de colorante rojo con una disposición muy similar, por ejemplo en la Cueva del Castillo han arrojado cronologías de más de 35.000 años, lo cual nos retrotrae pues a las fases más iniciales del arte rupestre paleolítico, ¿no? Realmente estaríamos ante uno de los ejemplos del inicio del arte, en este caso en Cantabria y en Europa probablemente. Estas pinturas son el origen de las más de 500 unidades gráficas que se encuentran pintadas o grabadas sobre la Garma, con más de 100 animales y 48 manos. Descendemos al nivel de la galería inferior, de la que nos separa una sima de 14 metros. A unos 30 metros del pie de la escalerilla observamos el bellísimo panel del Uro, con unos 30.000 años de antigüedad. ¿Cómo se puede datar esta pintura? Que no tiene materia orgánica. Aquí no podemos emplear el carbono 14 porque aquí no hay restos de materia orgánica que podamos datar por este método. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí es datar las formaciones estalagmíticas, la calcita que tapa las pinturas. Datamos algunas formaciones calcíticas que estaban por debajo de la pintura. Esta de aquí, por ejemplo, que tiene por encima la pintura del Uro y del Megaoceros, y esta otra que está por encima. Desgraciadamente las formaciones más antiguas eran demasiado antiguas, dieron fechas de unos 400.000 años, es decir, mucho más antiguas que las pinturas, pero estas otras formaciones que tapan la pintura nos dieron fechas de en torno a 24 o 28.000 años de antigüedad, con lo cual demostraban que estas pinturas eran mucho más antiguas de lo que durante mucho tiempo, a partir de consideraciones meramente estilísticas, se había pensado. En el centro de esta formación, hace más de 30.000 años, colocaron 3 pinturas hechas con un tipo muy peculiar de colorante y además con una técnica muy específica de los momentos antiguos del arte rupestre de la región cantábrica, que es lo que se denomina el trazo tamponado. Pueden observar ustedes que esta línea que hay aquí, o esta otra, realmente no es una línea continua, sino son una serie de puntos yuxtapuestos, puestos uno al lado del otro, que forman una especie de trazo muy grueso. Con esa técnica han pintado aquí un muro, es decir, un toro salvaje. Ven ustedes los cuernos en perspectiva lateral, aquí la cara, aquí el pecho del animal, y otros 2 animales que este parece ciertamente ser una cabra y este otro podría ser una cabra o un ciervo, no estamos muy seguros. Bien, esta no es la única fase de utilización de este panel. En un momento posterior, probablemente todavía en este momento inicial del Paleolítico Superior, hace más de 30.000 años, se pintan otras 2 figuras por encima de ellas, sin respetarlas, algo que es muy habitual en el arte rupestre. Continuamos nuestro itinerario hasta llegar a una zona realmente curiosa. Una sala lateral de techo bajo que muestra una extraordinaria concentración de huesos en superficie y 2 estructuras de cabañas en las que han aparecido algunas de las mejores tallas paleolíticas europeas. En un lugar profundo de la caverna, a unos 130 metros de la entrada, nos encontramos en esta sala que realmente es muy curiosa. Sobre el suelo aparecen huesos de animales, algo distinto a los del vestíbulo de entrada, aparecen tallas, piezas que se estaban tallando y sobre todo 3 estructuras que marcan 3 cabañas. ¿Qué hacían unas cabañas a esta profundidad de la cueva? ¿Qué era este lugar? ¿Para qué servía? No solamente vinieron, digamos, a practicar posiblemente ritos vinculados con el arte rupestre. Tenemos en los techos pinturas y grabados de la época madrilense, de la misma época de la que son estos suelos. Tenemos además restos de talla, sobre todo de sílex, con utensilios que no diferencian mucho esta zona de cualquier otra zona de habitación.
Encontramos también una de las mayores concentraciones de arte mueble sobre soporte óseo y sobre soporte pétreo también, que se conocen ahora mismo en la península ibérica, yo creo que podemos decir en Europa occidental. Y además, no solamente tenemos testimonios de actividades sobre utensilios, sobre objetos muebles, sino que hubo un trabajo muy intenso que realmente debió llevar una inversión en horas de trabajo y en número de personas, porque toda esta zona de la cueva fue intensamente modificada para, digamos, organizar el espacio. Que hicieron al menos dos grandes estructuras de habitación, digamos, para entendernos, de hábitat en sentido amplio, que no fueron el mejor lugar para vivir dentro de la cueva, pero son una manera de segmentar el espacio de la cueva, en este caso... Eso es lo que llamamos las cabañas. Las cabañas. Ha sido preciso un trabajo minucioso para inventariar todo el material del suelo, sin alterar su posición inicial. María, ¿cómo estáis estudiando los huesos y aparte de ello, qué tipo de huesos aparecen? ¿Son distintos a los del vestíbulo? ¿Pueden significar algo? Bueno, por un lado, el método de estudio que realizamos aquí está un poco adaptado al tipo de yacimiento. No se puede sacar, como no es una excavación al uso, no se saca el material al exterior y lo que hacemos es traer el laboratorio aquí dentro. Entonces lo que hacemos es, en primer lugar, se ha hecho una planimetría de toda la sala y después con esos planos localizamos cada hueso en ese plano y lo estudiamos. Nos traemos la lupa y aquí hacemos pues lo que haríamos en el exterior. Determinamos la especie, la parte anatómica, miramos si tiene trazas, lo documentamos con fotografía y lo volvemos a depositar en su sitio, porque previamente le hemos hecho una fotografía para poder localizarlo en el mismo sitio. La especie que domina es el ciervo. Sobre todo hay ciervo, hay también algo de cabra, bos y también caballo. Pero en cambio en esta sala domina completamente el caballo. Sobre todo aparecen restos de caballo, como dijo Roberto, aparece de hecho un cráneo casi completo que no se conserva en otro sitio de la cueva. Y además aparecen también restos de carnívoros, lo que no era tan habitual. En la estructura de cabaña más antigua han aparecido huesos de oso, león y hiena que podrían indicar algún tipo de ritual. Es difícil hablar de la intencionalidad por la que se trajeron aquí estas especies. Concretamente la hiena y el oso son un poco anteriores, no son contemporáneos. Sí que están aquí, posiblemente los trajeron de otras partes, pero esos no los cazaron. Directamente recopilaron esos huesos en algunas partes. El león, en cambio, sí que podemos decir que es del mismo periodo y que lo aportaron ellos al yacimiento. ¿El por qué? Pues, hombre, hace pensar que quizás no es un uso, sobre todo los carnívoros, no se suelen consumir porque la carne no tiene un buen sabor. Entonces, podría pensarse que se ha hecho otra cosa con ellos diferente, que difiere del uso alimenticio que seguramente hicieron del caballo o de los otros restos de animales que hay aquí, de herbívoros. La Garma, además de su belleza natural y geológica, el registro de su prolongada ocupación humana, sus bellísimas pinturas y su misterio, nos ha regalado un espectacular arte mueble. Piezas talladas en hueso con una delicadeza y esmero que demuestran el alto grado de maestría artística que alcanzaron los antiquísimos habitantes de la Garma. Dejamos atrás la sala quinta y una huella paleolítica perfectamente delimitada sobre el barro llama nuestra atención. Es difícil estimar cuándo quedó impresa. Al llegar a la sala novena, la más profunda de la galería inferior, un estruendo nos sobrecoge. Al fondo de un precipicio discurre el tramo subterráneo del río Fuentecuevas antes de verter sus aguas al exterior. La altura del abismo nos impide ver el cauce subterráneo. El rumor de la corriente parece traer voces lejanas. Al lado del barranco, 30.000 años atrás, unos hombres dibujaron sus manos en las paredes mediante la técnica del pulverizado en negativo. La fuerza expresiva de la composición resulta estremecedora. Un grito en el silencio. Deshacemos parte del camino recorrido para acercarnos a la gran sala del vestíbulo. Llama la atención la visión de bastones de mando tallados, que quedan a simple vista junto a herramientas de sílex. Sobre una de las paredes destaca un llamativo mural que nos muestra un caballo magdaleniense. Queda comprobado que los hombres de la antigüedad pintaban también en los lugares que habitaban. Siempre que en prehistoria hay algo que no se sabe lo que es, se suele decir que es religioso o ritual.
Bien, eso hemos comprobado que no es así, por diversos motivos. El más importante de ellos es porque las representaciones no aparecen solamente en sitios escondidos, sino que aparecen al aire libre, en sitios de paso, de vivienda, etc. Y por tanto ese misterio, esa mística de lo oculto y de lo difícil no se produce en muchísimos casos, y en la mayor parte de los casos que podríamos conocer en el arte paleolítico, llamado así, pues no tendría nada que ver con el misterio ni nada semejante.